Estupendas publicaciones reunidas como piezas de colección, como objetos de valor artístico. Esto es lo que se puso de manifiesto en la exposición Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX, que se presentó aquí en 2017 en el Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes. A ello atiende el esfuerzo de reunir más de 1000 publicaciones entre 1900 y 1968, ahora en un volumen que recientemente empieza a circular. Ese libro nos invita a sumergirnos en el mundo de las publicaciones ilustradas, las cuales forman parte del patrimonio bibliohemerográfico de México. Platicaremos con Mercurio López, curador de este esfuerzo, y también tendremos las opiniones, los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Mercurio López, ¿por qué la necesidad de reunir la gráfica, este conjunto de imágenes que digamos que vemos durante mucho tiempo en muchas partes, y tenerlo en un corpus, en un libro? Bueno, lo que pasa es que creo que hay dentro de las artes visuales en general, las artes gráficas siempre se han considerado como un arte menor, y de las artes gráficas la ilustración de libros todavía menor. Entonces es una historia que todavía está pendiente, que todavía falta contar, de muchos artistas, muchos ilustradores, grabadores, litógrafos, que no se sabe. Entonces, pues la idea de un poco de reunir todo este material es para ir contando esa historia que todavía no está escrita. Y entonces, a través de las exposiciones que organizamos aquí en el Museo de la Estampa, pues contamos por lo menos un panorama general, y ya de ahí pues seguro van a salir varias directrices para otras investigaciones. Claro, ¿y cuál es tu idea de por qué la vemos como un arte menor si entre los ilustradores encontramos a gente como Posada, por ejemplo, Manilla, y hay otros grandes ilustradores de todos los tiempos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que tiene que ver con que la gráfica pues se reproduce por la cuestión masiva. Masiva, entonces pierde, ya no es tan exclusivo, sino al contrario. Y bueno, los grabados de Posada se hacían por miles y miles y se costaban muy baratos, en papel muy corriente. Ahora se ha revalorado, pero en su momento sí no era muy apreciado. Entonces yo creo que en el libro que ahora salió de Impresiones de México, se da ese diálogo de todos los grabados del siglo XIX que circularon en la calle, en las librerías, en los estanquillos y en las casas. Y frente al texto escrito, ¿qué ventajas tiene? Parece obvio, pero me gustaría saber qué piensas, la ilustración como forma de decir cosas, porque tenían que decir cosas, digamos, de tinte político o económico, o simplemente para divertir. Bueno, la ilustración siempre jugó un papel muy importante. De hecho, desde cuando Fernández de Lizardi publicó El Perquillo Sarmiento, él desde el principio pensó en que fuera un libro ilustrado, porque se daba cuenta como pues éramos un pueblo en el siglo XIX donde más del 80% no sabía leer ni escribir. Bueno, pues la imagen era muy importante, entonces la imagen siempre contaba una historia y era muy atractivo. Igual ya a finales del siglo XIX, Posada y Manilla saben muy bien la importancia de la imagen y de cómo una imagen debe sintetizar toda una historia, y esa es mucho de la gracia de Posada, que él a través de un grabado cuenta toda una historia sin leer el texto. Claro. Y si uno lee el texto, bueno, pues se complementa más. ¿Y las nuevas tecnologías han potencializado o han disminuido la calidad, por ejemplo, de los trabajos de los diseñadores o de los ilustradores? No, yo creo que en los últimos tiempos se ha aumentado tanto, hay un boom, y eso, antes era muy complicado el diseño gráfico en sí mismo, había que recortar las letras, pegar. Ahora con las computadoras todo es relativamente más sencillo, que eso no lo hace que sean más talentosos, pero bueno, hay más herramientas para hacer tanto diseños, ilustraciones como caricaturas mismas de mucho mejor calidad, pero pues el chiste es saber usar las herramientas. Pero sí que hay un boom, y yo creo que está muy bien, y yo creo que todavía no conseguimos que México sea por lo menos un buen lector que como fue en los 60s, un buen lector, en los 40, 50, lector de historietas. Si algo se leía aquí en México eran historietas. ¿Estás pensando en qué? ¿En Pepín? Sí, claro, eran pepines, paquines, cuentos, y fueron desde los 30, 40, 50 hasta es la época 60, de oro, digamos, de la historieta. Okay. Y se leía mucho, era mucha historieta para adultos y se perdió.
y ahora, bueno, pues se está intentando recuperar esa, porque somos muy buenos para leer imágenes. Al pueblo de México nos gustan las historias, si quieres remitirte desde los códices, ¿no?, a historias contadas, entonces a través de imágenes. Entonces yo creo que hay una gran tradición y creo que es el momento ahora que hay tantas herramientas que se puede aprovechar. Bueno, está por un lado los códices, pero también el catecismo de los rudos, que realmente eran puras imágenes. Sí, yo no sé hecho, cómo alfabetizaban así, pero eran puras imágenes. Claro, el catecismo de Fray Pedro de Gante, por ejemplo, los primeros catecismos son a través de imágenes. Y bueno, la pintura mural de la época novohispana también tiene una función igual de doctrina. Y además, bueno, esa es la importancia, por ejemplo, que todavía falta hacer una historia de los impresos en los siglos XVI, XVII y XVIII, de cómo, que es más difícil porque es más caro, es muy difícil de conseguir, pero también es una historia que está pendiente, y cómo la ilustración tiene un papel muy importante en la doctrina de los pueblos acá mexicanos. Uh-huh. ¿Tú viste, digamos, en este recorrido, al conjuntar tantas imágenes, algunos ejes, algunos temas recurrentes? Sí, de hecho yo para la investigación recurrí a un libro que se llama Grabados y Grabadores de la Nueva España, de Pedro Romero de Terreros, y él traza unos temas que predominan en el grabador novohispano, y yo retomé como 5 de los 8 temas que él propone y propuse otros 5 que en el siglo XIX, bueno, ya son otros temas que no había, como la literatura, por ejemplo, en la época novohispana no estaba como muy permitida, claro. La caricatura tampoco estaba permitida, entonces ya en el siglo XIX sí hay caricatura, y bueno, el tema que fue el más abundante fue el tema religioso, que además era un tema que no se había tratado. Hubo la exposición de Pérez Escamilla en el Museo Nacional de Arte hace unos años, y la litografía religiosa quedó de lado. Y para mí fue importante incluirla porque además en el siglo XIX todavía éramos un pueblo mucho más religioso, y bueno, las imágenes, las imprentas vivían básicamente de la estampa religiosa. Bueno, pues Posada, ¿no? Me acuerdo que Posada, tiene una virgen espléndida. Claro, además la mayor parte de la obra de Posada es estampa religiosa, y las imprentas y los grabadores de lo que su principal fuente de ingresos en el siglo XIX es la estampa religiosa. Entonces, por eso, tanto en la exposición como en el libro, el tema de la religión era importante no dejarlo de lado. Ok, entonces un tema, la religión. Ajá. Otro tema, la caricatura, la literatura. La literatura, la ciencia. La ciencia. Los niños, los tipos populares, los paisajes y las regiones del país, el retrato, y los juegos, y pues ya prácticamente esos son los temas. Y digamos, la nueva parte, las nuevas propuestas que tú hiciste, ¿tienen que ver, por ejemplo, con los niños o con los juegos? O sí, la literatura. Es que no se habían tocado esos temas. No se habían tocado, pero estaban. Estaban ahí, y yo quería abarcarlos, y además quería que hubiera una convivencia tanto de la estampa, digamos que de clase media, o la que consumía la gente que sí sabía leer y escribir, y la estampa popular, ¿no? La estampa que hacía Manilla y Posada y que editaba Vanegas Arroyo. Entonces, en muchos momentos y también falta la sección de música, también era una sección importante, música que también estaba, y entonces conviven todas estas imágenes presentando tanto gente común del pueblo como gente de clase media que ya sabía, por ejemplo, música, que sabían tocar y leer música, y la gente que compraba los cancioneros de Vanegas Arroyo, que eran muy baratos, pero tenían un grabado de Posada. Es cierto, incluso las partituras yo llegué a ver que están pues muy adornadas, muy ilustradas, sí. Más allá, digamos, de la escritura musical. Sí, de hecho, están todas hechas en litografía. Se hacía el trabajo litográfico, a veces una tinta o 2 tintas, pero luego se dieron cuenta que era más fácil producirlas y más barato producirlas en Alemania o en Estados Unidos incluso, y se dejaron de hacer aquí. Pero hay varios ejemplos muy buenos y están en el libro para que la gente los pueda consultar, de las litografías que se hacían aquí en México. De hecho, cuidamos de que el libro tuviera solo imágenes que se hicieron aquí en México, porque hubo muchas representaciones tanto de la ciudad como de los tipos populares que se hicieron tanto en Estados Unidos, en Alemania, en España y en Inglaterra, pero quisimos nada más centrarnos en la estampa que se producía aquí en México y que competía además en el mercado con estos impresos que venían de fuera. Entonces aquí los artistas mexicanos pues los impresos eran mucho más modestos,
pero una calidad que competía muy bien con lo que se hacía en otros países. ¿Por qué no pasamos a ver otras imágenes y me sigues platicando Fantástico. un poco más de esta historia? Las piezas expuestas en este libro demuestran que el arte no se limita a lienzos u objetos artísticos, sino que se extiende a la creación de imágenes para ilustrar o acompañar ediciones. Así entendemos la creación editorial como un arte en sí mismo. Para Mercurio López, esta muestra recorre 70 años de historia de arte editorial que devela el interés y la participación de artistas desde José Guadalupe Posada, pasando por los muralistas, surrealistas y artistas de la ruptura, quienes marcaron una época rica dentro de la historia de los impresos en México. Muchos de estos fueron material de uso común. Mercurio, al estar hojeando este libro realmente espléndido, me sorprende la calidad. En términos de calidad, nuestros grabadores, nuestros ilustradores, ¿estaban a la par que en Europa, digamos, en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX cuando llega la litografía a México, la trae un italiano, Claudio Linati, y bueno, aquí poco a poco los artistas, los artesanos locales empiezan a aprender las técnicas, pero tarda un poco. De hecho, el Linati hace un libro de trajes civiles y militares de México. Espléndido, cierto. Pero lo publica fuera del país. Entonces la calidad de la litografía sí es de muy buena calidad. Igual los ingleses, igual los norteamericanos, tienen una calidad muy buena. Y además pueden imprimir en 2 tintas, en 3 tintas, a colores o iluminarlas con estarcillos. Entonces tienen muy buena calidad. Sin embargo, el talento de los mexicanos en ese momento para competir con ellos también es muy bueno. Hay gente como Casimiro Castro, que es el que ilustra la portada de ese libro, que además ilustró en México sus alrededores, que es un litógrafo de primerísima calidad, y su álbum, que estuvo en la exposición y que están ahí las reproducciones, vale mucho la pena y que él compite. O sea, él está a la altura de lo que se hacía en otros países. ¿Y hay un equivalente en Europa, digamos, de Posada? Pues no, yo que no conozco ninguno. Sí que hay una tradición muy grande en Europa, en Alemania, en España, en Francia, de grabado popular, que viene desde casi que cuando se inventa la imprenta, pero alguien que firme, ¿no? Los franceses, por ejemplo, tienen los grabados de Pinal, pero no es un artista, son los grabados de toda una región. Entonces, realmente no hay un grabador popular que firme, que diga, este es el artista. Y Posada, él se gana su crédito y digamos que él termina el siglo y empieza el siglo XX con el grabado popular, y digamos que no hubo antes, en México por lo menos, un artista popular como José Guadalupe Posada, y después tampoco, porque ya vino el fotograbado y ya no hubo ese trabajo artesanal. Entonces, digamos que Posada culmina una tradición de la estampa popular de una gran manera. ¿Y cuáles son, digamos, lo que hizo tan impactante a Posada? Porque yo no tengo duda que trabajaba muchísimo, pero también había algunos elementos que lo fijaron muy bien en el imaginario, e incluso lo vi colaborando, por ejemplo, con Ireneo Paz, con esta espléndida imagen de doña Caralampia Mondongo, en donde es toda una metáfora de la crítica política del siglo XIX. Sí, realmente Posada es un caso excepcional, tanto técnicamente, porque es, digamos que un artista que experimenta con distintas técnicas, va de la litografía. Él empieza como litógrafo, luego practica la xilografía, grabado en madera, grabado en plomo, y termina con grabado en zinc. Entonces él pasa por distintas técnicas, más que por una búsqueda experimental, por una necesidad laboral, porque le toca un cambio de transición, y entonces, como es muy talentoso, se va adaptando a las distintas técnicas. Pero realmente lo que lo hace más espectacular no es su litografía, sino cuando llega a trabajar a la Ciudad de México y ve la obra de Manuel Manilla, que era un artista popular completamente, un grabador popular, y donde él no tenía una formación académica, donde él resolvía las cosas pues como él podía, de manera lírica, sin respetar ni la perspectiva ni nada, y sin embargo resaltando mucho más la escena. Entonces lo que hace Posada, y por eso es tan importante, porque él se adelanta pues a lo que después va a ser el expresionismo. Posada toma en cuenta un elemento y dice, pues aquí hay un crimen, lo que quiero resaltar es el crimen, es esta imagen. La pone hasta enfrente, no le importa la perspectiva, sabe
sabe, tiene él conocimientos de perspectiva y de proporciones. Sin embargo, si las imágenes no están proporcionadas, es a propósito, porque tiene una intención de rescatar la imagen, y además así se lo pide el editor. Como es para un público semianalfabeta, la imagen tiene que ser completamente narrativa, y entonces digamos que Posada por eso es tan importante, porque se vuelve un expresionista cuando todavía el expresionismo no era una corriente, entonces se adelanta a su tiempo, y eso lo hace tan valioso, y además todavía es tan vigente. No solo al principio él lo que hace es un retrato de la clase baja de la Ciudad de México. Después se empieza a ver que no solo representa a la clase baja de la Ciudad de México, sino representa a la población de México, y ahora cualquier grabado de Posada en la actualidad representa pues lo que somos, nos representa a nosotros los mexicanos. Entonces pues yo creo que de ser casi un artesano en su época, pues un poco conocido, nada más conocido en los medios de las imprentas, pues ahora ya es una figura muy importante, que todavía tenemos una deuda con él de que debe ocupar un lugar tan importante en la cultura como lo ocupan los muralistas. Pero bueno, pues en eso estamos. Un poco la idea del libro. Bueno, Diego, perdón que te interrumpa, rendía, ahí el tributo en su famoso mural de Sueña una tarde dominical, es un homenaje a su maestro, ¿no? Sí. Aparece Diego niño, tomado de la mano de Posada. Claro, todos los tres grandes, por lo menos Orozco platica que él de niño iba al taller de Posada. Siqueiros en el Poliforum hace un reconocimiento a los maestros que él considera, y pone a Leopoldo Méndez, al doctor Atl y a Posada. Entonces sí que, por lo menos entre los grandes, sí es reconocido, pero pues no está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, aunque está en el Panteón de Dolores, ahí, pero como lo enterraron en la fosa común, no hay restos, pero bueno, pues debería de tener un lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Debería de recuperar el taller que está aquí en el centro, por ejemplo, que está en lo que era la calle de Santa Inés y que ahora es la calle de Moneda. Ahí hay una plaza comercial donde estuvo ahí su taller, y bueno, pues deberían recuperar el espacio. Y entonces sí que todavía tenemos unas deudas a Posada por todo lo que hizo por las artes, y porque además digamos que la ciudad lo fue tratando un poco mal, a pesar de que él hizo esta imagen de la ciudad, lo fue orillando a la periferia. De esos años, ¿eh? Sí, cronista gráfico el mejor, y además, por ejemplo, ahora que es el tema de la Revolución, fue el primer artista que tocó de manera gráfica la Revolución Mexicana. Nadie antes que él se ocupó del tema. Igual hizo muchas imágenes de Zapata, entonces Posada todavía tiene mucho. Y la idea del libro era precisamente poner en contexto que como pues Posada no era el único, había una serie de grabadores y litógrafos que estaban trabajando a la par que él, con unos temas similares. Creo que el máximo exponente sí que fue Posada. Sí, siendo Posada. Por lo que veo tenemos una fuerte, no una antigua, sino una fuerte y antigua tradición de la gráfica en el país. Y yo me pregunto, ahora que tratamos nuevamente de incentivar a la lectura, de estimular a los jóvenes y a los niños a que lean, ¿tú crees que esa fórmula de utilizar imágenes de la mano, de textos, serían parte de una opción? Yo creo que sí, es una buena opción, y yo creo que además hace falta que, por ejemplo, también hicimos aquí la exposición del siglo XX, las impresiones de México durante el siglo XX, y digamos después de la Revolución, todos los artistas, Diego Rivera, Montenegro, el doctor, hicieron ilustraciones para libros. O sea, ellos se bajaron toda de su pedestal de artistas y se pusieron a hacer algo que además tenía mucho más difusión y acercaba mucho más a la gente. Entonces yo creo que mientras los artistas se comprometan más y se bajen un poco del pedestal y quieran colaborar en algo mucho más modesto, que son los impresos, pero que además a la larga uno ve los impresos de los estridentistas, impresos en papel supercorriente, pero con unos grabados de primera calidad. Bueno, pues dices, aunque el libro se está deshaciendo del papel tan mala calidad, los grabados y el texto lo hacen excepcional. Entonces yo creo que sí, la imagen es muy importante, y a final de cuentas ayuda a la trascendencia de los textos y de los impresos, y es una muy buena invitación para la lectura. Creo que es indispensable. Bueno, te lo preguntaba también porque hay países como Japón que con los famosos anime, con los libros ilustrados, no solamente hacen historietas para divertirnos. Yo me sorprendí mucho en una biblioteca que tiene muchos libros de estos, en donde son por temas, ¿no? Si tú quieres montar una casa, está, digamos, la manera en que puedes montar tu casa. Si tú te vas a casar, incluso te dicen cuáles son las cosas básicas que tienes que atender. Si tú vas a entrar a la universidad, hay un manga que te explica qué es lo que tienes que hacer. Como que son instructivos ilustrados
con humor también, que te acercan a distintos saberes o necesidades de la sociedad en general. Yo creo que sí, tenemos una tradición de leer imágenes desde los códices, en la época novohispana, en el siglo XIX y en el siglo XX también, y entonces yo creo que sí es una muy buena forma. Si ya tenemos esa tradición, si ya se leía mucho cómic y muchas historietas, paquines, tebeos y demás, pues yo creo que es algo que se debe de pensar no como algo despectivo, sino como algo incluso que un adulto se puedan hacer novelas gráficas para adultos con buena calidad y buen trabajo. Entonces yo creo que sí, es cuestión de que tanto los artistas se pongan a trabajar con los literatos y hagan productos de calidad, y yo creo que se van a hacer muy buenas cosas. De hecho, en los libros infantiles ya se está mejorando bastante. Hay también una buena calidad, pero todavía se puede hacer algo mejor, y bueno, pues hay que apostarle a los niños y a los jóvenes, que son el futuro del país, y si no se convencen a ellos de que sean lectores, pues no sé dónde vamos a parar. ¿Y no ves como competencia, digamos, las imágenes también, pero en movimiento, que son los videos y todas las cosas que hay en los teléfonos? Sí, es muy difícil, por ejemplo, para las nuevas generaciones, para los niños y los jóvenes, que se concentren en ponerse a leer un libro, ¿no? Un libro como 100 años de soledad, que es tan bonito, tan espectacular, pero pedirle a un niño que tenga una concentración de muchas horas, o a un joven, pues está el teléfono sonando, están las imágenes todo el tiempo bombardeándolos y lo distraen. Yo creo que sí puede empezar, pero no puede terminar. Sin embargo, pues hay que insistir, yo creo que en ese sentido es mucho más sencillo llegar a tu casa cansado y prender la televisión y ya, que ponerte a leer un libro porque te vas a dormir. Entonces siempre es un esfuerzo, pero se debe de fomentar que es un esfuerzo que vale la pena, que es un placer que después no te vas a arrepentir y que te va a dejar muchísimas riquezas la lectura. Y además, si es una lectura con unas ilustraciones preciosas, por ejemplo, el de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, sin sus imágenes que encargó, es un libro, digamos que redondo, tanto imagen como impreso, y yo creo que así se pueden hacer libros, y ahora es un buen momento para hacerlos. Y creo que se debe de tanto, ya que ahora los libros tienen que competir con las nuevas tecnologías, pues tenemos que entregar como libros unos productos de mejor calidad para que puedan ser atractivos y puedan competir, que es una competencia muy difícil, pero pues puedan competir y ser atractivos también para los jóvenes. Yo creo que sí se puede, pero hay que fomentarlo. No, y compiten bien, por ejemplo, otro libro de este tipo es El Principito, ¿no? Sí, tiene ilustraciones y textos muy breves, y yo creo que compite en atención, en llamar la atención y en concentrar y compartir valores esenciales para los individuos con el medio que tú quieras, ¿eh? Sí. Yo creo que sí se pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que sí, y bueno, se siguen haciendo, pero sí hace falta que se conozcan, que tanto los literatos, sobre todo, pues quieran colaborar y hacer productos de calidad, y los jóvenes también. Yo creo que hay gente muy talentosa, gente trabajando que hace muy buenos trabajos, pero falta el apoyo, y falta pues que se arriesguen a ganar un poco menos y a ofrecer un mejor producto. Yo creo que sí se puede. Pues algo más que nos quieras compartir de este libro espléndido. Pues yo creo que si quieren darse un panorama de lo que fue la vida en el México en el siglo XIX, cómo eran las costumbres, cómo vestía la gente, cómo vivíamos, se centra especialmente en la Ciudad de México, y lo más espectacular de este libro es ver cómo todo lo que fue la Ciudad de México, todo lo que fue la gente que vivió en el siglo XIX, cómo todavía tenemos en pleno siglo XXI. Esos ecos. Todavía hay muchas cosas que nos hablan, que nos representan, que nos mueven, que nos conmueven, y es un libro que vale muchísimo la pena tener en sus bibliotecas. Que son además como close-ups las imágenes, ¿no? Te acercas al barrio, te acercas al personaje. Sí. Pues muchísimas gracias, Mercurio. No, gracias a ti. Un gusto. Seguimos aquí. Seguimos. Ahora los invito a escuchar Novedad de la Patria. Hola, soy Gisela Escalante, coordinadora de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad de Anáhuac. Y hoy traigo para ustedes una recomendación del mismísimo maestro Juan Pedro Viqueira Albán, que nos habla de esto, a lo que él le llama relajados o reprimidos, qué sucedía
en torno a las diversiones y en torno a la vida social, a la vida pública en el siglo de las luces de nuestro país. Y bueno, pues hace un recorrido, ahora sí que agrupa todas estas actividades que eran la fiesta brava, todas estas manifestaciones callejeras, el teatro, por supuesto, pues todo esto que se utilizaba para pasar el tiempo libre, y qué mejor manera de hacer este recorrido de una manera muy interesante, porque lo hace desde diferentes estratos sociales, y cada estrato social pues qué era lo que usualmente hacía. Para todos aquellos curiosos por lo que eran estas actividades culturales y actividades de entretenimiento en aquella época, les recomiendo muchísimo este libro, espero que lo disfruten. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que leer no es algo muy complicado. Se necesita solamente un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.